una función f. Y en nuestro eje de x tenemos un intervalo que está dado por a y b. Nuestro interés es calcular el área de esta función entre a y b. Entonces, lo que estamos tratando de calcular es esta área. Entonces, todo esta área. Como no tiene una forma en específica esta área, no podemos aplicar las fórmulas que conocemos de área. Entonces, lo que podemos hacer es aproximar usando las figuras que nosotros conocemos para calcular área. Entonces, la más sencilla que nosotros conocemos es el rectángulo. Por lo tanto, lo que podemos hacer es aproximar esa área que queremos por una ya conocida, que en este caso sería este rectángulo. La base está dada por b menos a. Ahora, como depende de escoger un punto, aquí, por ejemplo este, le voy a llamar x estrella, y la altura, que sería esta, por la función de x estrella. Por lo tanto, el área sería dado por la altura, que es la función en ese punto, por la base, que la base es b menos a. Entonces, esta sería la aproximación. Pero, si ven, tenemos mucha área sobrante aquí, y aquí nos estamos pasando esto que está acá. Por lo tanto, lo que podemos hacer es hacer más divisiones. Entonces, haciendo más divisiones, por ejemplo, aquí, ahora usando tres rectángulos, entonces este le voy a llamar x1, mi a sería como el x0, este x2, y este sería mi x3. Y de la misma manera podemos escoger puntos tal que la altura esté dada por la función. Entonces, el primer rectángulo tiene base x1 a, y eso lo estaremos multiplicando por un f, le voy a poner un x0 estrella, que el x0 estaría dado por este punto. En el que sigue sería como el x2, este sería como el x1 estrella. El siguiente rectángulo tendría f de x1 estrella por x2 menos x1, y más el tercero sería f de x2, un punto en ese intervalo, por x3 menos x2. Y esa sería nuestra aproximación. Y aún todavía nos falta estos pedazos, y aquí nos estamos pasando por esto. Menos en teoría que el error del primero. Entonces, entre más hagamos división, deberíamos de tener menos error. Por ejemplo, aquí ya solamente es muy poco el error que tenemos, y son estas partes. Y entonces, entre más rectángulos, en teoría debería ser menor el error. Y todos los rectángulos tienen la misma manera de su fórmula para calcular el área. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es, lo primero que hacemos es trabajamos en el eje X, tenemos un intervalo AB, entonces vamos a decir que P, que es una colección de puntos X hasta que Xn es una partición de B de A intervalo si el primer punto, que es el 0, es nuestro límite a la izquierda, que en este caso sería A,
Y nuestro último punto es el límite de la derecha, que sería B. Y de manera que los puntos del medio, la única condición que cumplen es que uno siempre es menor que otro. Entonces lo que estamos haciendo, estamos en nuestro eje X, X0, nuestras bases serían así. Aquí estaría como el XY más 1. Entonces la base de todos estos rectángulos son XY más 1 menos XY. Todo esto sería nuestra base. Y decimos que una partición P es más fina, P' que una partición P, si la partición más fina contiene AP. Entonces, esto define es lo que tenemos. Por ejemplo, esta partición X0, X1, X2. Esa sería la P. Y la partición más fina, que sería la P', tendría esos mismos y tendrían acá otros puntos. Por ejemplo, aquí X, voy a poner la estrella y otro X. Entonces, todos nuestros rectángulos, nuestra base está dada por un XY y un XY más 1. Ya dijimos que la base, su longitud está dada por XY más 1 menos XY. Esta es la base. Y la altura, para escoger la altura, vamos a escoger un punto XY estrella que va a estar entre el XY y el XY más 1. Puede ser abierto y cerrado, no hay problema. Y la altura va a estar dada por la función en ese XY estrella. Por tanto, el área de ese rectángulo está dada por la altura, que es f de XY estrella. En realidad no va a importar qué punto sea, solamente que esté entre esos. Y la base, que es XY más 1 menos XY. Entonces, este es el área de un rectángulo. Por tanto, si sumamos todos los rectángulos, lo podemos meter todo en una sola sumatoria. Y este tipo de sumatoria tiene un nombre en específico, se le conoce como, tenemos nuestra partición P, escogemos los XY estrella en cada una de las mini particiones de esos subintervalos, y si tenemos una función a los reales del intervalo ahí, definimos la suma de Riemann de la función f en la partición P como, le vamos a poner por suma, estamos diciendo bajo qué función estamos aplicando, P, que es la partición, y es tal cual la suma de los rectángulos que marcamos. Y como dijimos, entonces, entre más fina es mejor la aproximación. Por lo tanto, entre más pequeños esos rectángulos o entre más rectángulos tengamos, es decir, cuando nuestra cantidad de n tiende a infinito, entonces tendríamos el área real bajo de la curva. Entonces la definición formal de esto es lo que sigue. Vamos a decir que una función es Riemann integrable o integrable de Riemann en el intervalo AB si para cada número A existe un épsilon mayor que 0, tal que para cualquier partición más fina que S se satisface que la suma de Riemann menos este número A, aquí es A, es menor, en valor absoluto menor que ese épsilon. Es decir, esa diferencia entre el número que estamos diciendo que va a ser el área y la suma es tan pequeña como nosotros queramos. A este número A se le conoce como la integral de f en AB y se denota de esta manera. Entonces la integral es el área bajo la curva. Vamos a hacer un ejemplo de cómo podemos calcular estas áreas usando estas sumas. Entonces, vamos a estar trabajando con esta función. Entonces queremos el área bajo la función x al cuadrado entre 0 y 1. Entonces, el área que queremos calcular es esta que tenemos aquí. Entonces, primero necesitamos nuestra partición. Entonces, tenemos nuestro intervalo 0, 1. Y las particiones más sencillas con las que se trabajan, vamos a llamarlas uniformes. Es decir, el subintervalo va a tener el mismo tamaño.
Entonces todos son iguales. Para tener esta, si queremos, en intervalos, en realidad si aquí tuviéramos A y B, la partición estaría dada por B menos A entre N más 1. Que yo lo voy a dejar en N, como es un subintervalo y lo vamos a estar, no hay mucho problema. Entonces, como B vale 1 y A vale 0, nos va a quedar que todas van a ser de tamaño 1 entre N. Entonces, la partición está 0, el siguiente sería 1 entre N, el siguiente sería 2 entre N, el siguiente sería 3 entre N, y así nos vamos hasta llegar al 1, que sería el N entre N. Entonces, cada uno de esos subintervalos pues son de la forma. Lo que miden es, utilizando el índice K, sería K más 1 entre N, que sería el de la derecha menos el de la izquierda, K entre N. Que si hacemos la suma, todo queda entre N, que nos quedaría K más 1 menos K. Se cancelan los K y solamente nos queda tal cual lo que queremos, que es que sean 1 entre N. Y tenemos que escoger un punto. Entonces, aquí tenemos el K entre N y acá entre K más 1 entre N. Podemos escoger cualquiera de los puntos que estén en este intervalo. Por facilidad voy a escoger este. Entonces, este sería nuestro XK estrella. Por lo tanto, cada rectángulo, su área va a estar dada por la altura, que es F, en ese XK estrella, por XK más 1 menos XK. Que en este caso, poniendo ya quién es cada uno, XK es K entre N. Y como la función es elevada, tenemos esto y ya sabemos que la longitud nos queda 1 entre N. Por lo tanto, nuestra suma de Riemann para nuestra función x al cuadrado usando esta partición es la sumatoria de K. Lo voy a iniciar desde 0 hasta N de, y ya teníamos que es K entre N todo al cuadrado por 1 entre N. Por lo tanto, desarrollando nos queda que es K al cuadrado sobre N al cubo. Como el índice que varía es K, entonces N es independiente de la suma, por lo tanto lo podemos factorizar y sale como 1 entre N al cubo y solamente nos queda la sumatoria hasta N de K. Y aquí vamos a utilizar lo que vimos en el video pasado, cuánto vale esta sumatoria. Entonces, recordando cuánto vale esta sumatoria, que vale N por N más 1 por 2N más 1, todo esto entre 6. Y recordemos que nuestra área real es cuando esa cantidad de rectángulos tiende a infinito. Por lo tanto, vamos a calcular la integral de 0 a 1 de nuestra función f, que es x al cuadrado, va a ser el límite de cuando n tiende a infinito de esta suma que tenemos aquí. Por lo tanto, el área bajo la curva de x al cuadrado va a ser el límite de cuando n tiende a infinito de lo que teníamos, que es n por n más 1 por 2n más 1, todo esto entre 6 en el cubo. Entonces, como son polinomios, ya sabemos cómo calcular estos límites infinitos. Tenemos que dividir entre la mayor potencia, que primero voy a desarrollar el
si lo desarrollamos, nos queda como 2n al cubo más 3n al cuadrado más n. Todo esto sobre 6n al cubo. Por lo tanto, la mayor potencia es n al cubo, entonces tenemos que dividir todo entre n al cubo, que aparece tanto aquí como acá. Entonces, dividiendo todo entre n al cubo, nos queda como 2 más 3 entre n, más 1 entre n al cuadrado, y todo esto entre 6. Por lo tanto, cuando hagamos tender n a infinito, esto tiende a 0, este también, y por lo tanto solamente nos queda 2 sextos. Por lo tanto, el área bajo la curva de x al cuadrado entre 0 y 1 es 2 sextos, que reducido es 1/3. Y esta es una forma de calcular el área bajo la curva, que en realidad es la forma original en cómo se obtenían estas áreas.